New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Recordarte como cada día nuestras redes sociales, programa NH Radio, tanto en Instagram como en Twitter, donde puedes ver pues las fotos, las incidencias del programa en directo conforme se va desarrollando. Bueno, pues como hemos venido anunciando, tenemos el placer de que se siente con nosotros acá en cabina una mamá New Horizons y que de profesión, bueno, pues trabaja como alergista y bueno, con ellas estaremos conversando de muchas inquietudes que tenemos y que también el señor Garrido tiene preguntas bastante puntuales allá desde Santiago. Señor Garrido, Michelle de la Cruz ya sentada con nosotros acá en cabina. Yo me estoy rascando desde ayer. Esperando así. Me Bueno, dijeron que iba una alergista, ya tú sabes, inmediatamente me empezaron a salir ronchas, empecé a somatizar. Sí, a inmediato. somatizar el problema. Eso es muy usual. Es cuando los usual. pacientes llegan a la consulta tan grave. Bueno, doctora, gracias por sacar este momentito y bueno, pues venir a compartir con toda la comunidad New Horizons, no solo la que está dentro de nuestra gran familia New Horizons, sino con todos los que nos sintonizan cada día a través de este La, espacio. la, la primera pregunta, doctora, buen día, es la siguiente, por lo menos de mi parte. Cuando nosotros éramos niños, no existía la leche de almendra, Ujú. prácticamente no existía la leche de soya, no existían los productos sin gluten. ¿Qué más? Bueno, hay una sinnúmero, usted sabrá mejor que yo la lista de productos que no existían y yo no recuerdo ningún compañerito mío, ni en el colegio, ni en el entorno del barrio, cuando jugábamos basquetbol o estábamos montando bicicleta, que ese muchacho se puso malo porque estábamos comiendo maní en la esquina. Y ahora de repente, ¿quién tiene un epidural porque hay que inyectarlo? ¿Quién anda con un epi porque el niño se puso malo porque le dieron un poquito de maní? O porque se bebió una chocorrica en el colmado. O Ujú. sea, ¿verdad que la chocorrica de pronto es más azúcar que otra cosa? Pero, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo con la población hoy en día? Que de repente el ser humano está desarrollando cada vez más alergias a lo que antes no era alérgico. Por ejemplo, en Estados Unidos tengo un muy buen amigo que vivimos discutiendo, donde ya hoy en día hay estados en Estados Unidos donde es ilegal vender la leche entera de vaca. Ujú. O sea, si Claro. usted trata de vender leche de vaca pura, caliente, como le decimos acá, usted va preso, porque Ujú. eso no se puede. Porque resulta que ahora la leche de vaca, que el ser humano se la bebió por 9.000 años sin ningún trauma y sobrevivió, ahora de repente si vendemos ese tipo de leche, nos trancan, nos fiscalizan y nos llevan presos. Y porque el ser humano no la resiste. ¿Qué es lo que está sucediendo? Arrójenos un poco de luz, por favor. Bueno, eso es algo muy simple. Anteriormente Ay, mi nuestros madre, es Ella padres, simple. dice Ah, que pues es está sí bien. es simple. simple. Sí, ¿por qué? Porque anteriormente nuestros padres consumían alimentos de la casa, que ellos mismos Mm. sembraban, nuestros abuelos. O sea, era algo orgánico, realmente orgánico, donde no habían químicos, donde no habían toxinas que fueran, que entraran a nuestro organismo. La contaminación ambiental está, o sea, por el tope. La industrialización ha sido un debut, por decirlo así, en que estas enfermedades vayan en aumento. Entonces, cuando tú te pones a ver esa industrialización que hay, más la calidad de los alimentos que estamos ingiriendo, lamentablemente ha hecho que nuestra genética se active. Las alergias son enfermedades genéticas, o sea, son heredadas. El gen está allí, solamente necesita un empuje. Y ese empuje, lamentablemente, ha sido por todas estas cosas eh, sucias que nos estamos metiendo a nuestro cuerpo, lamentablemente. Por eso digo que es simple, O- simple en ese sentido. No es En porque... la causa, usted dice. Exacto. Simple en el sentido de que, bueno, no estamos comiendo como se comía anteriormente. No, la calidad de los alimentos no es lo mismo. La nutrición, por ejemplo, tú te pones a ver, siempre hay que suplementar. Anteriormente no nos daban vitaminas. Entonces ahora a todos los niños hay que darle vitamina, hay que darle calcio, hay que darle vitamina D, o sea que la nutrición está
es vacía prácticamente. O sea Esos que alimentos prácticamente es la nutrición, lo que ingerimos, la es principal razón. es una de las cosas principales. Y súmale a eso la contaminación ambiental en exceso que tenemos. Por eso los cambios climáticos, todo lo que estamos viendo en el mundo es la causa de todas estas enfermedades crónicas que persisten, se mantienen a largo plazo y que evidentemente, como te digo, aumenta o activa la carga genética que nosotros tenemos. O sea que en definitiva el alimento en sí no es el alergeno, es el vector que lo carga. Entonces lo que deberíamos decir es, ese niño no es alérgico a la leche, es al proceso o a los químicos que están incluidos en la pasteurización o en la homogenización de la leche o del maní el pan, etcétera. O sea, lo que está contenido allí, porque al final entonces el mensaje que se está mandando es que el problema es la leche El o es alimento en la sí. carne o es el Sí. alimento en sí, no lo que contiene. No, no podemos verlo desde ese punto de vista porque si Mm. realmente el alimento es el que, la proteína del alimento es al que nosotros generamos la alergia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejar dicho? Que toda la contaminación ambiental y todo lo que estamos viendo en el mundo actualmente influye en que ese alimento también tenga cambios genéticos en sí. Entonces, esas proteínas que nuestro cuerpo ya tiene la carga genética, entonces nuestro cuerpo la está reconociendo como algo anormal, la ataca y ahí es que genera la enfermedad. Pero necesita ambas cosas. El alimento en sí es importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la alimentación? Y estamos hablando de los alimentos porque es lo que estamos tocando, Claro. pero sabemos que la alergia alimentaria es mínima con relación a la alergia ambiental. Entonces, esos alimentos que también cambian su genética y su composición, porque no están, por decirlo así, no crecen y no se nutren como deben nutrirse para entonces ellos crecer y nosotros también adquirir esos nutrientes, todo eso empieza a afectarse. Daña, ese alimento es diferente, entonces súmale también la carga genética que también se altera, la carga genética que nosotros traemos, entonces todo esto se va a ver en nuestro cuerpo como algo extraño. Esto no es normal, esto no es mío. Y se comporta como si fuera una bacteria que tengo que atacarlo, tengo que eliminarlo de mí. Y por eso es que se genera la enfermedad. Entonces es una respuesta exagerada a algo que no tengo que atacar, pero que en vista de todo lo que está ocurriendo, entonces hay un cambio y lo estoy reconociendo como algo anormal. O sea que con el pasar de los años, doctora, nuestra genética incluso ha ido mutando porque ha tenido que empezar a crear anticuerpos ante realidades que antes no existían. Que no existían, exactamente. Y se me ocurre entonces, de repente vemos, usted señalaba lo de la alergia ambiental y se ha puesto quizás hasta de moda un tema, o visibilizarlo de moda, por ejemplo, el tema del polvo del Sahara, que antes de eso no se hablaba, pero de repente parecería que es nuevo y todo el mundo tiene alergia desde que el cielo se pone medio grisáceo, ¿no? Que es el polvo, que es el polvo. Entonces, ¿qué realidades tenemos nosotros ahora? ¿Se combina esos temas medioambientales que usted señala para que la gente entonces empiece a tener esas ojeras que parecería que no ha dormido, pero es que está haciendo una reacción ante algo en el ambiente? Inclusive se habla de cambios epigenéticos, porque la genética es importante, pero todos los cambios ambientales, nutricionales, de otras enfermedades, puede ser, por ejemplo, un virus. Yo haya podido tener una infección en algún momento de mi vida por algún virus y esto hace que active esa genética y entonces a partir de ahí empiezo a hacer enfermedades alérgicas. No era alérgico antes, son esas personas adultas que a veces nos llegan y tienen 40, 50 años y nunca habían estornudado, pero a partir de X momento que no podemos definir exactamente cuándo fue, pero sí ocurre, entonces aparecen esas enfermedades. O sea que sí hay cambios importantes y la parte, como vuelvo y digo, el patrón externo, la parte ambiental, la industrialización, los cambios climáticos que estamos viendo en nuestro mundo, hace que todas estas enfermedades ahora tengan una prevalencia mayor.
Antes se hablaba de tal vez que 5 o 10% de la población mundial podía tener alergia y ahora más del 30% puede tener alguna enfermedad alérgica. Eso es un número alto, señor Garrido, ya el 30% con algún tipo de reacción, ¿no? En su entorno. Vamos a quedarnos con esa cifra y dígame. No, ese es un número espantoso, Claro, 30%. claro. Vamos entonces a ampliar ese punto y ver entonces otros temas dentro de este tópico que estamos tratando el día de hoy. Después de la pausa, recordando que estamos conversando con la alergista Michelle de la Cruz y en conexión desde la Ciudad Corazón con el señor Foundly Garrido. No te muevas, ya regresamos. New Horizons Radio. Estamos de regreso en New Horizons Radio conversando hoy sobre el mundo de las alergias y todas sus implicaciones con la experta Michelle de la Cruz y en conexión con la Ciudad Corazón. Allá tenemos al señor Foundly Garrido como corresponsal desde el campus de New Horizons Santiago. Señor Garrido. Doctora Michelle, vamos entonces a analizar el caso para las madres que nos están escuchando, sobre todo, porque cuando le envié el mensaje de que usted iba a estar en la radio en el día de hoy con nosotros en el programa, inmediatamente varias madres me dijeron, ay, me interesa por las alergias de mi hija. Tenemos una niña o un niño con alergias. ¿Cómo podemos pensar en algún momento, por ejemplo, mi hermana, cuando era muy pequeña, le hicieron las pruebas de las alergias porque ella se apretaba del pecho y hubo que hacerle el raspado en la espalda que se hacía, no sé si todavía hoy es así que se hace, y te ponen una gotica de diferentes cosas para ver exactamente a qué ella era alérgico. Y en definitiva eran fundamentalmente polen y polvos y ese tipo de cosas. Pero con los años, pues uno como que va saliendo, digamos, de esas alergias y ella se hizo más resistente y hoy en día no le dan episodios de asma ni que se aprieta tan grave. Y he escuchado y leído un poco, hasta sabiendas de que usted venía al programa, de que en Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día hay todo un movimiento para reintroducir a las personas a esos alimentos que en algún momento se los detectaron como alergenos para ellos, y entonces los están poco a poco reintroduciendo. No quiere esto decir que terminan sin ser alérgicos, pero que en definitiva, aún siendo alérgicos, pues empiezan a tolerarlos. Y el cuerpo, tal y como usted indicó, ya no los ve como una agresión de un cuerpo extraño, de una bacteria, a la cual yo debo de bloquear todo mi sistema inmunológico, atacarlo y por vía de consecuencia inclusive hasta apagarme, que es el caso más extremo, cuando la alergia te torna y te lleva a que se te cierre la glotis o se te pare el corazón. Podemos nosotros contemplar como padres un escenario en el cual nuestros hijos se tornen más resistentes a eso que hoy en día les da alergia y eventualmente quizás a tener una vida más normal. Mira, como les mencioné ahorita, la alergia es algo genético, o sea, la alergia no tiene cura. El que le diga a alguien que se va a curar, eso es mentira, no salgan de ahí corriendo. Tremenda llamada. No se cura, es algo genético, es algo heredado, ¿ok? Ahora sí se puede controlar. Y aquí es que viene la intervención del especialista. Si sabemos que o notamos que nuestro hijo o nuestro familiar tiene alguna sintomatología alérgica, dícese que estornude mucho, que haga crisis de asma, que le salgan ronchas en la piel, que tenga una diarrea crónica que no se sepa la razón. O sea, son signos de alarma que tú tienes que pensar, concho, esto no es normal. Y realmente los papás nos damos cuenta. Cuando tú tienes un niño que todos los meses tiene gripe, eso no es gripe. Claro. Yo siempre le digo a los pacientes cuando van, ¿tú crees que realmente es gripe? Vamos a analizarlo. Realmente, o sea, vigilar los signos de alarma, eso es lo número uno. Una vez tú identifiques eso, pues ve al especialista, porque si tú no tienes un buen diagnóstico, pues el tratamiento y el control nunca va a poder hacerse. Entonces, hay tratamientos específicos de acuerdo a lo que se descubra, ¿no? Se identifique como el alergeno. Y por ejemplo, usted que menciona, Foundly, por ejemplo, me mencionas lo de la dieta, que se reintroducen esos alimentos. Sí, eso es parte del tratamiento que se le hace a los pacientes alérgicos. Pero primero, antes de tú introducir, tú tienes que hacer una dieta.
estricta, libre de ese alimento. Y tú tienes que tener un tiempo. Casi como de desintoxicación. Exactamente, vamos a suponer, dependiendo el nivel de alergia que tú tengas a ese alimento, se pueden tomar decisiones de que, bueno, yo duro 6 meses, o duro 9 meses, o duro 1 año, duro 2 años, sin usar ese alimento estrictamente. Una vez se logra eso, pues yo puedo decir, ok, vamos a intentar reintroducir. Siempre en las alergias alimentarias se busca reintroducir el alimento. Inclusive hay vacunas para alimentos que ya están aprobadas por la FDA inclusive. No te puedo decir que para todos los alimentos hay una vacuna, porque no es así. Inclusive las vacunas para alimentos hay que saber escoger a qué paciente tú se la vas a dar. Y hay otras terapias donde tú haces esquemas de desensibilización. Por ejemplo, un paciente que amerite huevo, que necesite huevo y sea alérgico al huevo, pues yo puedo hacerle una terapia donde yo desensibilizo al paciente y lo llevo a que tolere el huevo. Entonces, ahí depende de qué yo descubra cuál es el alergeno y las terapias que podamos implementar. Pero lo más importante es ir al especialista, porque si tú te quedas, no es atacando a los colegas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos pediatras que saben que el niño es alérgico y no lo derivan al especialista. Entonces, ¿lo derivan cuándo? Cuando ya es muy tarde o cuando ya tú, lo único que te queda hacer es ponerle el antialérgico porque ya ni siquiera la vacuna le va a hacer nada. O sea, que no hay forma de prevenir que avance, quizás. O sea, el control, porque lo que se quiere en las alergias es controlar, tú no lo puedes llegar a hacer. Siempre que tú descubras a que el paciente es alérgico, pues tú puedes llevar una terapia adecuada. Pero es lo más importante. Yo siempre hablo de prevenir. Las alergias no se pueden prevenir, pero tú puedes prevenir las crisis si tú tienes un buen diagnóstico. Doctora, usted hablaba hace un momentito de la cadena genética, que las alergias son genéticas, que son heredadas, pero de repente en mi familia no hay nadie que sea alérgico al maní o que haga alergias al polvo. Entonces, ¿de dónde surge? Porque, por ejemplo, mi hijo, él desde que está cerca del polvo, de una vez tiene unas manchas como sí, horrorosas, desde que empieza a limpiar su cuarto, empieza a estornudar, pero yo no lo soy. Entonces, ¿de dónde viene esa ramificación familiar? O si de repente puede ser él la primera cepa, él el primero en la familia, ¿no? Que pueda desarrollar esta alergia y por ahí se ramifique. Mira, ¿cómo sucede? Como mencionamos ahorita, a lo mejor en tu caso o en tu familia no hubo ese desencadenante, ese activador. Tal vez tú vivías en un sitio, vamos a, entre comillas, porque sabemos que la industrialización y la contaminación, eso está en todos los lados, pero vamos a poner entre comillas que en tu caso no hubo ese activador de ese gen que tú tienes, pero en tu hijo sí lo hubo. Okay. Entonces, a partir de esa generación, pues ya va a haber alguien alérgico. Y se ramifica entonces en otros Sí. cuadros de la familia, por ejemplo, Claro. una tía, el abuelo, y entonces por ahí Sí. viene todo, No según cualquier necesariamente- otra herencia genética. No necesariamente tienen que ser mamá y papá, pero sí se sabe que cuando por lo menos uno de los padres es alérgico, ya tú tienes un 50% de probabilidad de que ese bebé sea alérgico. Si son los dos, pues ya tú lo llevas a un 75%, pero no necesariamente porque los papás no lo sean, los hijos no lo van a hacer, porque ahí entonces intervienen los cambios climáticos, todo lo que ya habíamos hablado anteriormente. Claro, el señor Garrido que le gustan mucho las cifras. Antes de la pausa dejamos en el aire el 30% de alérgicos que tenemos ya dentro de las estadísticas locales. Y sería quizás interesante verificar cuáles por cientos pertenecen a qué tipos de alergia y cómo eso entonces uno puede prever, así como usted señala, y para ir viendo que uno pudiera trabajar y para que esas cifras quizá en los próximos años, en las próximas evaluaciones, pues sean reducidas. Mira, vamos a separarlos, ¿no? Del 30% de la población, te hablo no local, población mundial. Tiene alergia, ¿verdad? Entonces, normalmente ese 30%, usualmente se habla de un 20 a un 25% de alergias ambientales. Ahí entran los ácaros, que son las cabecillas de las alergias.
los epitelios de animales, perro y gato, son muy alergénicos. Las cucarachas, pólenes, en algunos países aquí se ve, lo que pasa es que aquí no hay No ahí estadística. está, claro. Pero si hubiera, aquí también el polen entra, porque cuando tú haces una prueba alérgica, los pólenes salen positivos. Y ya, bueno, entonces ese 10 o 15% que resta, lo podemos dividir en un 10% alergia alimentaria, que ahí, dependiendo del país donde estemos, aparecen las estadísticas. Por ejemplo, el señor Garrido hablaba de la alergia al maní. En Estados Unidos, como se come tanto peanut butter, evidentemente el maní es la principal. Pero si te vas a Europa, el pescado y los mariscos es lo más común. Claro, porque es por la ingesta, Exacto. Entonces, pero en general, lo que son los lácteos, la soya, los pescados, mariscos, los frutos, sobre todo el melocotón, y bueno, y los frutos secos, evidentemente, además del maní, son los más comunes, los alimentos más comunes. ¿no? Señor Garrido. Usted sabe que usted dice que las alergias son genéticas, fundamentalmente. Yo no quiero contradecirla, pero en definitiva, si teníamos antes un escenario donde era un 10% de la población y hoy en día es un 30% de la población, en definitiva hay un trigger, o sea, hay algo adicional que usted se lo está atribuyendo a lo químico y a la contaminación y a los componentes que hoy en día tienen los alimentos y obviamente lo que sucede en nuestro entorno. Entonces también hay un componente situacional que no tiene solamente que ver con lo genético. Fíjese como usted también lo plantea por regiones. En Estados Unidos el peanut y en Europa los mariscos y los productos de origen del océano, del mar. Marino. Entonces, ¿cómo yo controlo? ¿Qué yo puedo hacer? Una vez solamente puedo, si mi hijo o mi hija muestra muestra síntomas de alergias, lo que debo es de ir al alergista para determinar cuál es esa alergia y tratar de limpiar su organismo de ella y mantenerlo alejado de esas situaciones. Si es el polen, si es el polvo del Sahara, si es el smog, si es el cambio de temperatura brusco que me le dan un asma. O sea, esa es la terapia que debo de utilizar y esa va a ser una terapia per secula seculorum, o sea, por la vida completa. Mira, para que no entendamos, hay desencadenantes y eso es lo que yo he hablado, de los desencadenantes que hacen que esa genética que tenemos, pues hagan que se active, ¿verdad? Entonces, esos desencadenantes, como ya mencionaste, puede ser cualquiera de esas cosas. Entonces, una vez ya tú sepas que, por decirte algo, el ácaro es el desencadenante o el activador, o es el alergeno al que el niño está haciendo la alergia, pues entonces, evidentemente, hay que hacer un control ambiental, ¿ok? Porque el ácaro está en el ambiente. Entonces, hay ciertas cositas que podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué cosas debemos evitar en la casa? Las alfombras, las cortinas. Siempre recomiendo más el aire acondicionado que el abanico, porque evidentemente el polvo se sube con el abanico y viene lleno cargado de ácaros. La limpieza que sea no con Detergente fuerte. Ay, que debe ser con aspiradora. Que no se escoba sin aspiradora. Entonces, esas cositas, tener cierto control ambiental. Ahora, el ácaro va a estar ahí. Por más que limpiemos, por más que tengamos esos controles, sí, son y importantísimos. Y climas tan calientes como el nuestro. Pero va a estar ahí. Sí. Entonces, hay que hacer algo más. Y ahí es que entra ya el especialista. Porque ahí podemos, dependiendo del nivel de alergia que el paciente tenga, decidir, bueno, esa es una alergia que por más antialérgico y control ambiental que yo lleve no mejora, pues necesito usar la inmunoterapia, que son, por ejemplo, las vacunas. ¿Qué se consigue con la vacuna? Hacer una tolerancia a eso que se le está administrando. No sé si con eso Sí, claro. Para que la gente que está que nos está escuchando nos entienda, con el ejemplo que puso Ana, bueno, yo no tengo alergias, ¿por qué mi hija hoy en día tiene alergia? Porque tú tenías el gen recesivo, tú tenías eso allí, dormidito, pero no se te había activado a ti,
dormido, a ti nunca se te activó porque tú nunca cuando fuiste niña o ahora en general no has sido expuesta de la manera que tu hijo o tu hija está siendo expuesto. Exacto. Entonces Claro. hoy en día cuando ya tu hija está siendo expuesta a un vaso de leche que tiene una carga proteica mayor o distinta a la que tenía cuando tú lo hacías, cuando tú te la tomabas, entonces ella está desencadenando en un proceso alérgico a los lácteos y así Sí, a cada uno de los distintos subproductos o de lo que está en el entorno. Ujú. sí. Doctora, sin lugar a duda que para los padres, ¿no? Ese es un tema fundamental. Nosotros como colegio también lo tenemos que tomar en cuenta y los distintos centros educativos, ojalá en nuestro país se empiece a normar un poco sobre eso. Sí. Por ejemplo, que los restaurantes, que los supermercados, que el etiquetado, que tengamos incluso indicadores de polen y de polución a nivel de la ciudad, que eso se sepa y se conozca, porque son de las cosas que como población pudiésemos hacer, ni hablar de exigirle a nuestras autoridades que los vehículos tuviesen un control sobre la contaminación y el smog. Bueno. Aquí Qué en una desafío. ocasión, en una ocasión, doctora, yo no sé si usted supo, había algo que a los vehículos tenían que sacar una revista y supuestamente en esa revista se le hacía un Un chequeo. chequeo Los general. británicos le llaman y los británicos lo llaman un MOT, en Estados Unidos no recuerdo el nombre ahora mismo, es bueno, es el DMV, el Department of Motor Vehicles que lo hace, ese chequeo. Aquí en República Dominicana, gracias a Dios, eso se compra con 50 pesos allí en obra pública, en la Tiradentes, y usted se la pega al vidrio y ahí ya Y usted tiene su ya, revista y santo usted sale por remedio. ahí a contaminar el mundo, gracias a Dios. Sí, Bueno, Y así la es. contaminación, la polución sonora y la polución de la atmósfera, pues nosotros la tenemos a la orden del día y no hay ningún problema con ella. Ujú. sí, Otro tema, las plagas, doctora, los insectos, las ratas, los animales no vacunados, eso no nos afecta, por ejemplo, los perros, los gatos, etcétera. Sí, mencioné ahorita que los epitelios de animales son uno de los causas más comunes de alergia. Por Ujú. ejemplo, lamentablemente, cuando me llegan niños que tienen ay, animalitos, yo sí, soy muy clara, yo le digo, bueno, saliste alérgico, es una decisión que tienen que tomar en la casa claro. porque yo no me puedo meter ahí. Pero hay que explicar a los padres que si ese animal no sale, inclusive para que vean a qué nivel llega la alergia de los animales. Tú tienes un perro y lo sacas de tu casa todavía a los 6 meses, Queda. las proteínas de ese animal están presentes en la casa. Por Eso más es. limpio y eche agua y haga lo que tú quieras. Igual Bueno. con el gato. Entonces, él es muy alergénico. Entonces, lo ideal es tratar de no tener animales, por más bonitos que sean. Y sobre todo en pacientes que ya sabemos que, por ejemplo, familias que tienen alergias y eso, entonces deben evitarlo. Sí. Otra cosa son, por ejemplo, los insectos, los mosquitos, hormigas. Hay mucha alergia. Inclusive hay niños que se ronchan de Sí. manera horrible cuando lo pican, aunque sea un solo mosquito. Entonces esas son cosas que también debemos controlar. Lamentablemente, vuelvo y digo, la parte ambiental es difícil porque existe, por más que tú eches repelente, el mosquito va a volver, por más que tú no guardes agua, el mosquito va a criarse. Sí. Pero sí tenemos que tener controles. Cuando yo tengo, por ejemplo, pacientes alérgicos a los mosquitos, hay que usar repelente, hay que tener mosquitero, igual como antes. Yo le digo a los padres, busquen su mosquitero porque así fue que nosotros Claro. crecimos, entonces vamos a hacerlo también con Y nuestros eso lo niños. venden todavía, ¿no? Sí, lo Lo venden. venden. Señor Garrido, tenemos una pregunta a través de nuestras redes sociales. Nos escribe una usuaria que ella quiere saber, ella le ¿Usuaria han... de qué? Una usuaria en nuestras redes sociales, una O sea, seguidora. una escucha, una seguidora, ahora sí. Exacto, bueno, así se llama en las redes sociales. No, pues yo no sabía si era una usuaria de algún producto que la doctora estaba recomendando. ¿Entiendes? No, sé. tenemos una seguidora de nuestro programa en las Bien. redes sociales que nos está preguntando. Ella dice que ha desarrollado una enfermedad autoinmune, le han eliminado el gluten de su vida y dicen que puede ser por esta razón. Entonces ella quiere saber si se podrá tratar en terapia o no podrá ingerir gluten más nunca en su vida, porque su hija pequeña ha desarrollado esta misma alergia y al retirarlo, pues ella ha crecido y ha aumentado de peso. Entonces ya quiere saber, bueno, pero ¿y entonces qué yo hago? Definitivamente lo elimino. ¿Cuál va a ser nuestra medida a partir de ahí? Bueno, realmente si es una enfermedad autoinmune hay que ver qué tipo de enfermedad. Como ya no lo especifica. No, ella no especifica Yo más voy allá. a imaginarme que tal vez es una enfermedad celíaca o tal vez un lupus o algo así.
si realmente el gluten está en el medio, por decirlo así, es un desencadenante o un activador y está confirmado, pues lo correcto es que no lo uses nunca. Otra cosa, ya tocando ese tema, yo siempre le digo a los pacientes, cuando tú eres alérgica a algo, es porque tu cuerpo no lo tolera, no lo asimila. Así como la diabetes, por ejemplo. Entonces, no luchemos en contra de la vida que nos tocó. ¿Para qué? Porque obligatoriamente necesito comer gluten. Si tú te pones a investigar, el gluten no nutre. El gluten lo que trae es inflamación y la inflamación viene en otros problemas mayores, que muy probablemente es algo que le esté sucediendo a ella. Entonces, mi recomendación es que si realmente el gluten es el desencadenante o es tu alergeno, pues no lo consumas hasta que tu doctor te dé autorización, que probablemente no va a ser nunca. Y ella hace referencia a la niña, a su hija, entonces, pero también son organismos distintos. Claro. Pueden hablar, que hablábamos ahorita de introducir, sí, de repente uno puede introducir, otros no. Pero no se puede hacer al azar. Claro. O sea, eso tiene que ser programado. Hay que realmente confirmar, porque hay muchos médicos, lamentablemente, que nos encanta decir cosas. No use esto. A mí me llegan los pacientes con un listado de cosas que le quitaron. Yo le digo, ok, ahora vamos a echar eso a la basura y vamos a empezar de cero. O sea, no podemos quitar alimentos porque los alimentos son necesarios. Sí, pero eso evidencia, doctora, también una situación complicada, porque ese paciente fue donde un doctor, fue donde un especialista. Pero ¿qué sucede? Y entonces ahí viene el que sí sabe o no sabe. Exactamente. Entonces, por eso es que yo vuelvo y recaigo. Si se piensa en algo alérgico, vaya a un especialista. Lamentablemente, los médicos no sabemos alergia. No nos enseñan alergia en las universidades. O sea, al médico general. General, no sabemos alergia. Entonces vamos a hacer las cosas porque por lo poquito que sé, tiene una IgE alta. A mí me llegan los pacientes alarmados porque tienen una IgE alta y la IgE alta no habla de que seas alérgico y que te estés muriendo. Yo se lo explico. Entonces hay que ir al especialista y si realmente el problema es el gluten, no lo consumas, no lo consumas. Se nos fue el tiempo, señor Garrido. Estamos ya a ley de un minuto para despedir esta entrega de jueves. Agradecer a la doctora Michelle de la Cruz. Vamos a compartir por las redes sociales sus contactos para que si usted quiere, bueno, pues ahondar y hacer sus preguntas, digamos que un poquito ya más dirigidas, pues entonces pueda contactarla. Nosotros no nos podemos ir sin recordar que en New Horizon mañana estaremos celebrando el acto de bandera en honor a Canadá. Señor Garrido, tendremos por acá, bueno, pues a las familias que son parte de nuestra comunidad, descendientes de canadienses, y bueno, pues también la misión diplomática que nos estará acompañando. Y mañana por la tarde, pues tenemos la entrega, el segundo fin de semana de Copa Claro. El sábado juegan las nuestras. Oh, Canadá. Canadá es el país del mundo que más agua tiene, más fuentes acuíferas tiene, es el segundo país más extenso sobre la Tierra y creo que el menos denso. Apenas 30 millones de canadienses, hay muchos dominicanos que se le están buscando para irse para Canadá. Sí. Sobre todo los canadienses te toman si tú tienes familia, o como me dijo un amigo canadiense a mí hace 30 años, nosotros no queremos extranjeros, pero si son japoneses y vienen a montar una empresa con 30 millones de dólares, pues lo recibimos. No querían extranjeros, no. Claro, exactamente. Bajo esas condiciones, si lo toman, Canadá es un país hermoso, muy organizado y un país de la mancomunidad británica donde el dólar canadiense tiene en su portada a la reina Isabel II de Inglaterra. Bueno, pues mañana estaremos conociendo un poquito más. Doctora, de nuevo, muchísimas gracias. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales, programa NH Radio. Y si quieres, bueno, pues compartir esta entrega tan interesante que hemos tenido de jueves con la doctora Michelle, bueno, pues dirígete a nuestro canal de YouTube. Sí, estaremos compartiendo el teléfono de la doctora a través de nuestras redes sociales. Claro que sí. Será hasta mañana. Y nos vemos esta noche en la lectura, en la noche literaria, bueno, pues toda la familia New Horizon. Señor Garrido, feliz viaje. Gracias, muchas gracias. Nos vemos allá.